Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche. Esperando que tengan una buena noche después de lo vivido el día de ayer. Yo creo difícil para muchos. eh, ¿Cómo decirlo? Lidiar con esta situación que vimos el día de ayer tan, llamándole menormente peculiar, ¿no? Yo Se ha dicho mucho en muchos canales en el transcurso del día de ayer, todavía hoy, las especulaciones, las formas, y eso es lo que yo pretendo el día de hoy atraer. No me interesa finalmente ya tanto porque la resolución la conocemos. Pero de repente hay situaciones, hay cosas que son de análisis y debieran al menos ser de análisis ciudadano. Porque somos nosotros los que parece que a veces no percibimos, no nos damos cuenta de muchas cosas que están sucediendo y cómo están sucediendo. Y ese es el problema. El problema no es que cosas como estas sucedan, porque las hemos tenido en la historia de este país, ¿no? Desde el viejo PRI, pasando por el PAN, y hoy día con la secta de Morena, ¿no? O sea, no es algo que nos extrañe, digamos, de lo cual estamos alejados o vemos lejana la situación con este tipo de cosas. No, lo que sorprende a final de cuentas, y lo decíamos aquí hace unas semanas o hace unos días, era que todo esto que se prometió iba a ser diferente. La corrupción, la tranza, el cochupo, la negociación, todo esto no iba a suceder en este sexenio. ¿Y qué nos encontramos? Que creo que ha sucedido muchísimo más que en cualquier otro sexenio, inclusive en sexenios del PRI. Alguna vez aquí lo comentaba yo con ustedes que a mi parecer y al parecer de muchos, sin duda, analistas, simple y sencillamente ciudadanos, hemos considerado como este el peor sexenio en la historia del país, sin duda. Y no es hablar a la ligera, es que no tenemos ya inclusive punto de comparación, ¿no? Hemos visto cómo situaciones han sucedido en el transcurso de la historia. La historia es un elemento que, como yo lo he dicho antes, yo no creo que quien no conozca la historia está así, tácitamente declarado a repetirla. No, yo no creo eso. Porque a final de cuentas también hay un factor que parece ser que mucha gente no toma en consideración. Y es el hecho de que el mundo cambia todos los días. Simple y sencillamente no vamos a repetir lo que pasó hace 100 años, porque el mundo no es ni remotamente el que era hace 100 años. El hecho de que muchos de ustedes no conozcan la historia no va a pasar a la mejor, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el mundo va a ser infinitamente distinto en algún punto en el futuro. Hablar de que las cosas se van a repetir, van a volver a suceder, no, difícilmente, ¿no? Más allá de que ustedes se quieran enterar o no. Porque aquí no depende de que si se quieren enterar unos cuantos de ustedes. Unos cuantos quieren vivir engañados de que este es el mejor. Está bien. Es su decisión.
tienen esa opción, como a veces lo hemos dicho aquí en este canal, ustedes tienen esa opción y a lo mejor más. ¿Por qué? Porque así lo quieren ver. ¿Ustedes creen que este es el mejor gobierno? Pues si no lo ponen en contexto y en comparación, pues lo van a creer que así es. Y está bien. No pasa nada si ustedes creen que la realidad, este es el mejor gobierno que ustedes han visto, ¿no? ¿Quiénes lo dirán? Personas de 30, 40, 20, 15. ¿Y cuántos? Una realidad, como se ha dicho en estos últimos días, es que, por ejemplo, la representación fue de 50 y qué, 53, 54 de Morena, el resto de la oposición. Se determinó una sobrerepresentación en donde estos números que legítimamente habían sido electos por votación, 54-46, de repente acabaron 75-25, creo, ¿no? Muchos de ustedes dicen, está bien, así era, así debió haber sido. Ok, adelante. ¿Ustedes lo creen así? Bien. Esto es un fraude. Pónganle el nombre que quieran, pónganle el mote que quieran. Traten de creer que así es y así estuvo bien. Está bien. Si ustedes lo creen, está bien. Pero una cosa es lo que ustedes creen y otra cosa es la verdad. En este canal siempre lo hemos dicho, a mí me gusta la verdad, la honestidad y la realidad de las cosas. En ese contexto, si comparamos con el pasado, es el peor gobierno, el más corrupto, el más tranza, en donde más se ha destruido ecológicamente hablando. En donde más tranzas, nepotismo ha existido. En el pasado sabíamos del nepotismo, por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, que fue con López Portillo, que puso a la esposa encargada de algunas áreas y algunos otros familiares, ¿no? No, pero en este es descarado. Son los familiares, son los amigos, son los primos, son los sobrinos, son los cuñados, son las primas hermanas, los propios hermanos recibiendo dinero y en videos que lo vimos todos. O sea, aquí sí es impresionante. Si nos vamos a la historia, yo creo que no vamos a encontrar gobierno alguno nepotista como el actual, ¿no? Se quejan de la Suprema Corte que hay mucho nepotismo. Sí que lo hay. La misma ministra Piña lo reconoció hace poco, ¿no? Pero ¿qué hablamos del gobierno? La familia esta alcalde, ¿no? Los Martí Batres. Y los hijos de cuánto, y hasta las amantes, han tenido posición en gobiernos actuales, ¿no? Y no nada más las amantes, sus familias, aquí lo dijimos hace unos días, ¿no? Es que ese es el punto. El punto no es de que si ustedes creen o no que es el peor gobierno en la historia del país. Es que en los hechos reales, fácticos, no mi parecer, no lo que yo creo. No, porque esto va mucho más allá de lo que yo creo. Si nos vamos a los datos, este es el peor gobierno en la historia del país. Sí hubo tranzas, sí hubo corrupción, sí hubo muertos, sí hubo una serie de cosas en gobiernos anteriores. Nada se compara con este. ¿Dónde gana este gobierno? En la cantidad de recursos que reparte para convencer a débiles mentales o a bolsones, si así lo quieren ver.
gente que no genera ningún tipo de economía, pero que son re buenos para vivir del erario, ¿no? Entonces caemos en esta disyuntiva de según quién. Y aquí esa parte es muy importante analizar. ¿Quiénes son los que están apoyando? ¿Quiénes son los que están defendiendo? ¿Quiénes son los que ven algo bueno en donde la mayoría está viendo algo malo? Y tendríamos que analizar cada punto. Yo algo que sí he encontrado, y es obvio, porque ni siquiera es de buscarle tanto. ¿Qué vimos en una mañanera de youtuberos afines a este gobierno? Pues son todos estos lacayos que reciben una cantidad de dinero por hacer eso. Ah, no, entonces ya no fueron youtuberos válidos, por llamarle de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay una tendencia, ya están coartados por el dinero del gobierno. Dicen, uno de los pasquines más inmundos que yo conozco, La Jornada, utilizando el mismo lenguaje de este demente. ¿Por qué? Porque básicamente es el único periódico vendido que ha sido financiado, pero de una forma grosera. Groseramente comprado por el gobierno. Todas sus notas siempre son a favor del gobierno. No encuentran absolutamente nada que sea negativo, ¿no? ¿Por qué? Pues nomás hay que ver cómo ha sido beneficiado con los millones de pesos del gobierno. ¿Para qué? Para que diga, como lo dijo en su momento Ricardo Rocha, en paz descanse. Es un periódico que contesta al ¿qué horas son, señor presidente? Las que usted quiera. Este sí es un pasquín inmundo. Un periódico que sin duda no debería de existir. Porque este sí rompe completamente con lo que un diario de circulación debería de tener. Y miren que yo trabajé para uno en Las Vegas, ¿no? La gran mayoría de periodistas y de periodismo que se hace en el mundo, y digo la gran mayoría porque así es, la gran mayoría tiene que ser ni de un lugar ni del otro, ni a favor ni en contra. Su trabajo no es ese. El trabajo del periodismo no es estar a favor de alguien o en contra, es mostrarnos la realidad de una situación, con mucho trabajo periodístico y con un buen análisis. Este imbécil de Palacio trata de pasquines inmundos al New York Post, The Economist, Wall Street Journal, etc. Periódicos que se han logrado crear una fama gracias a mantenerse en un equilibrio casi perfecto entre lo que está bien y lo que está mal, y entre un personaje y otro. Ellos buscan casi siempre mantener su trabajo periodístico, sea como tenga que ser. Yo les recomendaba una película que creo que así se llama, les dije, ¿no? The Post. Esto que sucedió en la época de Nixon, donde vino una situación muy complicada para el gobierno, donde el propio gobierno recomendó que esta gente del Post jamás volviera a entrar a la Casa Blanca, jamás se les volviera a dar una información, jamás se les volviera a considerar para nada. Está bien. Un periódico no tiene que girar en torno a preferencias. Un periódico tiene que girar en torno a realidades.
Platicaba yo con un familiar la realidad, por ejemplo, de Televisa. Televisa es una empresa venida a menos. No es ni rastro de lo que era con el tigre Emilio Azcárraga, ¿no? El así conocido tigre, en paz descanse, era, era otra historia. Era un personaje que no le tenía realmente miedo a nadie, ¿no? Yo tuve el gusto de conocer a Emilio Azcárraga en un par de ocasiones, porque mi papá trabajaba en Televisa, trabajó en Televisa por un tiempo. Él era supervisor de obras y por ende tenía mucho contacto con él, con Emilio Azcárraga, porque él era el dueño. Y el dueño trataba muchísimo los aspectos del crecimiento a nivel construcción de la empresa y de los cambios que sufrió en algún momento. Mi padre, como parte de esa área que él era arquitecto, al igual que su servidor, tenía mucho contacto con él por eso, porque aquí sí el trato era directo, aquí sí no era de que venían los achichincles a decir cómo querían que fuera la empresa, porque la empresa, quien mandaba en esa empresa era Emilio Azcárraga. De muy lenguaje muy florido, por cierto. Él era caracterizado por ello, ¿no? Un lenguaje muy florido. Pero un personaje que además igual llegaba en una limusina, ¿verdad? Que igual llegaba en un vehículo de lujo. Pero que igualmente podía llegar en una motocicleta sin ningún tipo de seguridad ni de guardias, ¿no? Proteger a un personaje de este nivel que anda en motocicleta es complicado para una seguridad, para unos guaruras. Buen conductor, muy hábil, en paz descanse Emilio Azcárraga. Él era otra cosa. En aquel entonces Televisa tuvo un crecimiento considerable. Hoy día, este hijo del tigre no llega ni a gatito, ¿no? Ya no digamos hijo de tigre pintito. No, este no llega ni a gato callejero, ¿no? Televisa es una de las empresas que en aquel entonces el gobierno era parte también de Televisa, o Televisa parte del gobierno. Yo recuerdo una época donde Televisa tuvo una fuerza bestial en manos de Emilio Azcárraga, les digo, el tigre, pero también, por ejemplo, una unión muy corrupta con este señor, ahorita el Negro Durazo. Yo recuerdo, porque en aquella época que mi padre ya trabajaba en Televisa, ustedes podían charolear con, si eran parte de Televisa, con policías y te dejaban ir. Con que sacaras tu identificación de Televisa, te dejaban. No importaba lo que hubieras hecho, ¿no? Te detenía un oficial, oiga, no, que usted no sabe, era el típico, ¿no? Usted no sabe quién soy, ¿verdad? No, pues no, sacabas tu identificación de Televisa y te dejaban ir. Porque había esta unión policía de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, con Televisa, con el gobierno. Sin duda, un tiempo muy corrupto, ¿no? Yo creo que estos tiempos de entonces, de lo más corrupto. Porque ¿qué tenía que ver que tú fueras empleado de Televisa con que cometieras alguna infracción o algo? Nada. Pero era la unión que se daba en las cabezas. Negro Durazo, Emilio Azcárraga. ¿Y quién estaríamos hablando entonces? ¿De Portillo? Y estamos hablando de los gobiernos más corruptos. La corrupción se notaba en todas las áreas, ¿no? Pero era una corrupción que, si bien conocíamos algunos, muchos no la veían.
muchos no lo percibían. Fue una época, por ejemplo, donde también Durazo a criminales les daba un trato bestial. Era una época donde esto de los dichosos tehuacanazos y demás, yo creo que más fuerte, pero contra criminales. Igual se podía dar con algunos opositores, ¿no? En estas épocas también fue cuando muchos opositores o críticos del gobierno desaparecieron, ¿no? ¿Eran torturados mucha gente? Sí, sin duda. Pero no era torturada persona cualquiera. No, 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 no. Era tortura sobre personajes muy específicos, ¿no? Y es curioso porque esto parece ser que muchos lo olvidaron. Y lo acabamos de ver. Cómo se compraban conciencias, cómo se alteraban situaciones, cómo se armaban expedientes, cómo se atacaba y se acusaba a gente. Era impresionante. No, pues lo acabamos de ver. 2 senadores. Uno que no apareció, que ni siquiera se presentó, y dice que pues su papá fue de alguna manera iniciado en un proceso legal. Curioso, porque anoche nos exhibía Carlos Loret que no, que hay algo muy raro ahí, ¿no? Que esta gente sale de la zona en la que estuvo hasta las 10 de la noche, pero mucha gente coincide que ya no había nadie en el edificio desde hacía horas. A ver, te tienen en una diligencia, en una oficina donde ya no hay nadie. Dice con Carlos, y dicen varias informaciones por ahí ya que están en las redes, es que mucha gente entró y no había nadie. Y este tipo estaba ahí solo, sentado, no recuerdo ni Barrera, que era su apellido, no me acuerdo, de la basura, no gusto de acordarme, ¿no? Dice, no había nadie, y estaba él ahí sentado solo. ¿Y qué hacía sentado ahí cuando no había nadie ya en la oficina? ¿Qué pensó? ¿Que ahí podía estar tranquilo sin que nadie lo molestara? Pero nunca falta el curioso. Y este curioso entra y se da cuenta de que no había nadie y que ahí estaba dentro este senador, ¿no? Haciendo quién sabe qué, porque no había nadie. Y por ende no estaba detenido, porque estaba en una oficina. ¿Qué fue? ¿Que le prestaron la oficina para esconderse ahí y de esa manera evadir su responsabilidad? A mí me suena bastante creíble, ¿no? Por el otro lado, ¿qué vemos? Lo que este gobierno dice nunca iba a hacer. Presionar, corromper, inventar, etc. Pues lo hizo. Sin duda lo hizo. Lo que prometió que no iba a pasar en este gobierno, pasó. Tan es así que esta familia Yunes ya fue destituida del PAN. Creo que la apuesta en un programa de Chumel Torres con Gabriel Mimi, Chumel, el buen Chumi bebé, y un camarógrafo, creo que la ganó el buen Gabriel Mimi. Porque Gabriel apostaba aquí va a venir del PAN. No se equivocó. Pero a mí lo que me asombra más, insisto, es política. Pero en los detalles es donde están las cosas. Y todo esto que se prometió no iba a suceder con este gobierno, ha sucedido, pero por mucho. Corrupción, tranza, cochupos, negociaciones, mentiras, etcétera, etcétera. Todo eso que se prometió no iba a pasar, pasó. El problema no es que haya pasado, que haya sucedido.
El problema es que sucedió en un gobierno que se dijo que nada de esto iba a existir. Y existe. Lo estamos viendo, pero con lujo de detalle. Un tipo que hace una semana dijo, no que digo una semana, 4 días. Voy a votar en contra de esto. Lo vimos ayer. Estoy convencido. Y vamos a trabajar en las... ¿Cómo dijo? En las... leyes secundarias. Para que esto sea de la mejor manera. A ver, pasaste de confirmar. Está en video. Que tú ibas a votar en contra. A ver algo positivo. No sé en dónde. Porque de verdad, no sé en dónde viste que había algo bueno en esta reforma, ¿no? Y algo que yo les comenté, creo que fue ayer, veo que alguien más se dio cuenta, ¿no? Este es un extracto de un video en Atypical, en donde parece ser que alguien igual que yo vio una actitud exactamente como yo lo dije ayer. Yo veo en los Yunes temor, incertidumbre, miedo, etc. Y creo que alguien más lo vio, ¿no? Permítame. Papá, tú estabas afuera, fuiste un rato allá afuera, ¿no viste al papá? ¿Iba drogado? ¿O estaba muy botoxeado? Por los ojos, por la expresión que traía. ¿Sí? Mira, los ojos desorbitados. No, Sí, yo sí, no- sí, yo no- desorbitado, A ver, digo, yo no me drogado, o atrevería tiene algún a problema. decir, la verdad desconozco, ¿no? ¿Cuál era su estado? Pero sí creo que estaba desencajado. A mí me dio muchísima pena porque conozco a la familia, porque sé también que llevaban muchos años participando activamente en el PAN. Entonces, a mí me parece muy vergonzoso lo que pasó. Una disculpa pública a la gente porque un senador emanado de Acción Nacional haya votado a favor de esta reforma destructiva, esta reforma nociva que acaba con la República. Ahora, Digo, me hace ruido precisamente como les digo por ello, ¿no? Porque entonces quiere decir que no solo yo vi esta situación, ¿no? Porque había algo que no cuadraba en la imagen, en la forma, en la expresión, en las maneras. Y surge también el día de hoy, no sé si hoy o ayer, esta otra información. Qué bonita familia, ¿eh? El pasado viernes, Adán Augusto López, líder de Morena, se reunió con Miguel Ángel Yunes Márquez, senador del PAN, y su padre, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. El encuentro tenía un propósito claro. El senador Yunes Márquez pedirá licencia para que su padre tome su lugar y vote a favor de la reforma judicial, rompiendo así la unidad del bloque opositor. A cambio de esta jugada, Adán Augusto ofreció eliminar varias órdenes de aprehensión contra la familia Yunes. Entre ellas, la más delicada es la que pesa sobre Fernando Yunes, hermano del senador, acusado de daño patrimonial como exalcalde de Veracruz. También se negoció la desaparición de acusaciones contra el exgobernador Yunes Linares por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y peculado, relacionadas con denuncias de Lidia Cacho sobre su presunta participación en una red de pederastía y corrupción. El trato incluyó una promesa adicional que ha enfurecido a Rocío Nale, gobernadora electa de Veracruz: permitir que la familia Yunes mantenga el control político sobre los municipios de Veracruz y Boca del Río, utilizando al Partido Verde Ecologista de México como plataforma para futuras candidaturas. Esta semana, pues, el apellido Yunes quedará grabado en la oscura historia de la política mexicana, con Miguel Ángel Yunes Márquez como el principal traidor que no supo negarse a los intereses de su padre. Contravía MX. El problema, insisto, no es, vuelvo y insisto, no es que este tipo de tranzas, corrupciones y situaciones sucedan. Han sucedido desde el más viejo y rancio PRI. Ver cómo nos mienten, literalmente. Dice este idiota, que Adán Augusto,
Qué bruto, este sí es un corruptazo, pero de miedo, ¿eh? Acabo de hablar con Yunes y está en México. No, no es cierto, fue con el otro senador, ¿no? El otro traidor. Nunca dejó Yucatán. No, acabo de hablar con él y está en México. No, nunca estuvo en la Ciudad de México. Nunca dejó la península. Había estado días previos, sí. No, aquí lo tengo al teléfono, se lo voy a pasar a la basura asquerosa y sucia de Mugroña, ¿no? Acabo de hablar con él, efectivamente, ya hablé con él, está aquí. No estaba aquí. No hay ningún indicio, ninguna prueba, ninguna nada de que este tipo estuviera en la Ciudad de México. Estaba escondiéndose como lo que era. Un cobarde y sucio y asqueroso senador. No lo comparo con ningún animal porque créanme, he tratado desde hace un tiempo en todos los medios, he tratado, a veces no se puede, ¿no? De no hacer comparativas como animales. Hace poco me escribía una persona y decía esta sucia rata asquerosa y pusieron también una mulita, ¿no? No, esta es peor que esta. No, le digo, a ver, ¿por qué insultas a la mula? Una mula no hace eso. Una rata tampoco hace eso. Tendemos a tener, yo creo que aquí es donde muchas cosas ya tienen que cambiar, ¿no? Tendemos a decirle a los corruptos, a los tranzas, ratas. No, a ver, una rata no hace eso. Una rata no vende a su familia, ¿no? No la entrega a cambio de perdones, a cambio de que no la persigan. O al menos yo no conozco ninguna rata. Yo nunca he matado una rata, un ratón que me diga, oye, no, espérame, no me mates y te digo dónde está toda mi familia para que acabes con ella, ¿no? Para empezar, los animales no hablan, ¿no? Sería grave que un ratón, una rata me hablara de entrada, ¿no? Si nos vamos a lo específico, ¿no? No. Pero vamos a suponer que existiera. Eso no lo hace una rata. Una rata jamás te dice dónde está su nido para que ella se salve. Decía por eso mi padre, en paz descanse, yo considero, hijo, que el peor insulto que a un ser humano le pueden hacer es ese. Que te digan, eres un ser humano. Sin duda. Yo no conozco especie, porque créanme, no la conozco. A veces la naturaleza es muy dura. Pero yo no conozco una especie que siquiera podamos decir se pueda comparar con el ser humano, ¿no? Te dicen burro cuando no aprendes, cuando no sabes algo. No, los burros son todo lo contrario. Aprenden muy rápido y son abusados inclusive por su condición y son utilizados como animales de carga y todo en un proceso de verdad a veces bestial, ¿no? Y ellos aguantan. Entonces no, eso de que te digan burro cuando no haces algo, cuando no cumples con algo, no, discúlpenme, los burros no tienen nada de eso. Te dicen mula, te dicen esto, lo otro, aquello y lo demás allá. No, el ser humano, yo considero hoy día, damas, caballeros, no tiene comparación con ningún animal. Misma especie donde supuestamente somos originarios, que son los monos, tampoco tienen actitudes como las que tiene el ser humano, ¿no? En cierto aspecto, por ejemplo, los gorilas sí en su posición, digamos, machista, de poder, ¿no? Bueno, en eso sí, tal vez nos pudiéramos parecer un poco a los gorilas.
algunas especies, de algunas etnias y de algunos estados o de algunos países, ¿no? Que parecemos exactamente trogloditas, ¿no? Con las mujeres, porque mantenemos este control o este dominio. Pasa con los leones también, ¿no? Pero no como una forma de ser machistas, porque sí, tiene una lógica también el por qué los leones son como son, ¿no? Su majestad, dicen, ¿no? Y eso de que todos se pliegan a las órdenes de su majestad, ¿no? Un elefante puede acabar con la vida de un león, pero en menos de lo que se los platico, ¿no? No, no es el rey de la selva. ¿Por qué se le dio esta connotación? Creo que tiene que ver más con películas que con una realidad, ¿no? Por ejemplo, las hienas cuando se unen pueden acabar con la vida de un león sin problema. Esto de que es el rey de la selva, creo que obedece más a películas, a creencias. Y eso pasa en la realidad también. Por eso a mí me sorprende que este tipo Augusto, le digo yo, el abuelo del conde Pátula, y sería una mentada de madre para el abuelo del conde Pátula, porque él ni de broma es cercano a la cochinada que es este tipo, ¿no? El abuelo del conde Pátula es un personaje que siempre busca que su nieto sea el peor, que sea todo un vampiro. El conde Pátula es eso, un vampiro chistoso. A mí me cae muy bien, me encanta verlo, lo adoro en realidad, por estúpido, ¿no? Es tan estúpido que cae bien. Él no quiere tener una herencia de vampiros, ¿no? No sabe ni cómo. Eso es lo que lo hace genial. Mientras que su abuelo, que no es su abuelo, que es su mozo, el Igor, porque no es su abuelo, es el mozo, es el servidor de la extirpe de los Pátula, ¿no? Ni siquiera es su abuelo, insisto. Pero él quiere que se vuelva malo. Él quiere que le salga este espíritu de los grandes Dráculas, ¿no? Y el Pátula, pues simple y sencillamente no tiende a eso, ¿no? Alguien podría decir, ¿es homosexual? No. Simplemente él no tiene esa tendencia, violencia, agresiva, en fin. Y luego con la nana que se carga, una nana muy, muy tonta, por decirlo menos. No, tampoco ayuda mucho al buen Igor, ¿no? No hay comparación. Porque este tipo, Adán Augusto, es demencial. Es enfermo, es trastornado, es torcido, es corrupto, es negativo por donde lo vean. Este tipo no tiene un ápice de algo bueno por donde le busque, ¿no? Su propia actitud prepotente, alzada, inaguantable, diría yo también, ¿no? Esto que a lo mejor algunos personajes millonarios tienen, esa prepotencia y demás, pero este tipo ni eso, porque son ladrones. Un millonario que hizo su fortuna trabajando y con actitudes personales, un Jeff Bezos cualquiera, ¿verdad? Un Slim, pudiéramos decir que son orgullosos porque están curtidos, como decimos en México, por el trabajo, por el hacer. A lo mejor como Slim tranza, prestanombres y demás en el sexenio de Salinas, pues sea como sea, hizo dinero y lo mantiene. A mí esta historia de Carlos Slim a mí no me gusta, ¿no? Pero no dejo de reconocer que hay elementos
que no le quitan lo sucio ni lo puerco, pero que de alguna manera ha ayudado en cierta forma a algunas personas a partir de su riqueza, ¿no? Pero de que es un corrupto sucio que así hizo mayormente su dinero al amparo de Carlos Salinas, eso no hay duda. No estamos hablando de un Bill Gates, que su fortuna está hecha en lo privado, que se aprovechó de una persona en desgracia que le compró el programa con el cual se hizo millonario. Eso se llama oportunidad, no oportunismo, no se equivoquen. Fue una oportunidad porque este personaje que le vendió el MS2 a Bill Gates era una persona que lo inventó, que tuvo una necesidad y le vendió el producto. Pudo haber sido a Bill Gates, pudo haber sido a Alejandro Rodríguez, ¿no? Si yo hubiera tenido ese dinero. $50,000 costó ese programa, ¿no? Que llevó a ser multimillonario a Bill Gates. Pero insisto, pudo haber sido Alejandro Rodríguez, su servidor. Pudo haber sido Pedro Pérez, pudo haber sido George Jackson, o pudo haber sido cualquiera que hubiera conocido a esta persona y que le hubiera ofrecido ese programa. A lo mejor si hubiera habido visión, igual lo hubieran comprado. Pasa lo mismo con el dueño de Victoria's Secret, un tipo que creyó que puso este negocio y creyó que lo podía volver a hacer de la nada. Y no. Vendió Victoria's Secret a un grupo y ese grupo lo hizo ser lo que es hoy día, una transnacional. Pero no su dueño original. Él decidió venderlo. Y así como se lo compró el grupo que hoy es dueño de esta empresa, pudo haber sido cualquier otro. Insisto, es una oportunidad que se presenta una vez, no oportunismo, porque nadie los obligó a vender, ni nadie los instó a vender lo que ellos habían creado. Simplemente fue gente que no tuvo esa visión, que no tuvo esa posibilidad. En el caso de los ricos, eso es lo que me gusta. Algunos millonarios están hechos en base a oportunidades. Starbucks, McDonald's, Ford, Chrysler, Dodge, BMW, Ferrari, Lamborghini. El dueño de Lamborghini hacía tractores. ¿Qué lo motivó a hacer coches de alta gama? Su pleito con Ferrari. Que él quería trabajar con Ferrari y no lo dejaron. Ah, ¿no me dejas? Ah, pues voy a hacer tu competencia. Y un fabricante de tractores se vuelve la competencia más importante de Ferrari en algún momento, ¿no? No robando, no asaltando, no obligando, no valiéndose de su posición de nada, porque simplemente eran competidores privados. ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? Porque les digo, Televisa, hemos visto cambios políticos para mantenerse. Me acabo de enterar hace unos días que un gran personaje, Jorge Ramos, deja las filas de Univisión, empresa afiliada a Televisa. ¿Por qué? Muy probablemente por presiones políticas. Porque lo han dicho muchos analistas, lo decía mi buen amigo Miguel Quintana. Vamos a empezar a ver cómo probablemente gente hasta como su servidor vamos a empezar a caer. Porque tienen todo el poder ya hoy día. Tienen las cámaras, tienen el... Lo único que les faltaba era tomar el control del Poder Judicial. Y parece ser que ya estamos viendo, a no ser que suceda algo excepcional, que yo no lo dudo, todavía la Suprema Corte no ha caído, pero estamos viendo probablemente, como dicen, el principio del fin. Igual y no, porque todavía falta ver de qué vamos a ser capaces los ciudadanos y hasta dónde vamos a defender nuestra libertad, nuestra democracia y nuestra independencia.
que es algo que parece ser con este gobierno, nunca. Ha demeritado en mucho, pero últimamente ha estado demostrando mucho. Este señor, les digo, Adán Augusto, es el ser más asqueroso políticamente hablando, que se siente muy poderoso, pero es política. Y se sienten poderosos porque hoy son los que están en el poder. ¡Qué estupidez! Y qué estupidez porque en donde estás ahora, puedes no estar mañana. Y yo no pierdo la fe de poder lograr algo políticamente, y a lo mejor, como me veas, te veré, ¿no? En un gobierno como su servidor, que yo pretendía buscar una candidatura independiente, era exactamente crear los pesos y contrapesos y mantener un equilibrio en esas tres áreas. Yo lo hablaba muchísimo entonces, por eso me extraña que haya gente que diga que no había opciones, cuando sí la había, por lo menos con su servidor. Organismos autónomos, independencia de los tres poderes. Yo no buscaba atacar, por ejemplo, la Suprema Corte, pero sé que se podía hacer mejor como instancia. ¿Qué hubiera yo hecho como presidente? Sin duda acercarme a la ministra Piña y buscar un cambio que fuera para bien de todos. No obligar, no pretender tomar y controlar. No. Yo tengo claro que la independencia se tiene que mantener. Yo hubiera buscado tomar también las cámaras. No, las cámaras representan a la ciudadanía. Tienen que deberse, tienen que declararse como apoyo de la ciudadanía, no del gobierno en turno, no del presidente en turno, no. Por eso se crearon tres poderes independientes que son contrapeso uno del otro. La lógica, la inteligencia que alguien tuvo en la creación de estos elementos, tengo que reconocerlo, que fue maravillosa. Crear tres organismos autónomos que pueden coexistir, pero que al mismo tiempo son contrapeso uno del otro, la idea es maravillosa. Porque no es como en una empresa. En una empresa el dueño decide qué pasa y qué no pasa en su empresa. Y esta empresa se va a manejar como él diga y como él quiera. No como tenga que ser. No, es su empresa. Él es el dueño. Él decide qué y cómo se hace y cuándo. ¿Por qué? Porque es el dueño. Y es una empresa privada. Quien haya inventado esto, que honestamente me declaro incompetente en quién fue quien creó este Estado de Derecho con tres poderes, y lo escuché hace poco, pero no recuerdo ahorita quién lo hizo, ¿no? Fue maravilloso. Porque probablemente hizo un análisis tanto de empresas privadas como de otros elementos y creó esto. ¿Qué pasaba? Poder ejecutivo, presidencia, legislativo, ciudadanía, judicial, leyes. Tres cosas que rigen claramente la situación de un país. Pero es increíble ver cómo en el mundo, porque me atrevería a decirlo, en el mundo, el poder judicial, el poder legislativo, casi en todos lados del mundo, está tomado ciertamente por el gobierno en turno. Cosa que no debería de suceder. ¿Por qué?
Porque esto está basado en partidos políticos. Y los partidos políticos tienen intereses políticos. ¿Cuál es el partido hegemónico en este momento en el país, en México? Morena. ¿Cuál es el partido hegemónico en las cámaras? Morena. Esto no debería de suceder jamás. Una propuesta de su servidor era que desaparecer senadores y diputados y crear Cámara de Representantes sin partidos políticos. ¿Por qué? Porque exactamente es una sin razón. Los partidos políticos sirven para poner a ciertas posiciones con ciertas ideologías en ciertas áreas. Y está bien. Para eso se crearon los partidos políticos. Pero la Cámara que representa a ciudadanos no debería de estar politizada, porque representa a ciudadanos. Y los ciudadanos deberíamos de estar defendidos sí o sí por los mejores, no por partidos. Si es de partido, qué bien, pero pueden ser privados mayormente. ¿Quiénes deberían de ser a lo mejor ciudadanos comprometidos con su área? Son 300 distritos en el país. Un representante por cada distrito, pero un verdadero representante, no un personaje político que la gran mayoría de nosotros no conocemos. Es más, ni siquiera es del entorno en el que estamos. El representante del Estado de México en la Cámara, no sé quién es. Y les puedo jurar que más de los 12, 14 millones que somos en el Estado de México, sabemos quién es. ¿Y o dónde vive? Seguro no vive en Tultitlán, que es el municipio donde yo vivo. Seguro estoy que no vivió jamás en Tultitlán. ¿Cómo es que me representa? ¿Cómo es que sabe y conoce mis necesidades? Si muy probablemente ni siquiera haya puesto un pie en Tultitlán, Estado de México. ¿Por qué yo proponía como candidato eso? Desaparición de esta Cámara como la conocemos, las cámaras, diputados y senadores, y crear Cámara de Representantes. ¿Con cuántos? Con 300 representantes, que son los 300 distritos que tiene el país. En donde esta gente verdaderamente sí represente a cada uno de ustedes. ¿Qué estamos viendo ahorita, por ejemplo, finalmente, damas, caballeros? Porque es de terror escuchar lo que estamos escuchando. Ya pasó esta reforma, ya se la podemos entregar como regalo al presidente. A ver, eran cámaras independientes. Deberían de ser independientes. Tú no le tienes que regalar nada a nadie de ningún poder que no sea el tuyo. Tú representas a ciudadanos. ¿Qué debieron de haber salido a decir? Les vamos a regalar a la ciudadanía, al pueblo que confió en nosotros, esta reforma. No. Se la regalamos al presidente. Y vamos por las otras 18 para regalárselas al presidente. Yo no sé ustedes, pero yo no soy estúpido. Mi mamá, al parecer, sí tomó mucho ácido fólico en el embarazo de su servidor, ¿no? ¿En cabeza de qué persona mínimamente inteligente cabe
que el poder judicial, legislativo le tiene que regalar nada al poder presidencial, ejecutivo. Si uno es contrapeso del otro y el otro del otro y al mismo tiempo todos tienen que trabajar unidos, ¿dónde? ¿En dónde dice? ¿En dónde se escribió? ¿Y dónde está establecido que uno le hace regalos al otro? Cuando se supone que son independientes. Yo tengo clarísimo que todo lo que el Poder Judicial le tiró a este demente tiene razón. Porque tiene base jurídica, legal y constitucional. Para eso está. El Poder Judicial defiende las leyes y lo que está escrito y lo que emana de una constitución. Tú quieres pasar algo que no tiene la forma, que no tiene la estructura, que no tiene las reglas, pues claro que va para atrás. Si no son caprichos, si no son invenciones, si no son tus locuras. No, imagínense si así funcionaran todos los países. En donde esto ha funcionado, que el Poder Ejecutivo determina las leyes, los reglamentos y todo lo demás, ahí está Venezuela, ahí está Nicaragua, ahí está Cuba. Ahí tenemos hoy día a España, que está metido en un problema muy similar al de México, ¿no? Qué curioso, España, ¿no? Nuestros conquistadores están metidos en un agujero gigantesco socialista, pero allá sí, socialista, muy similar a lo que estamos viendo en México, con un pseudoizquierdismo que no es más que capitalismo escondido, tramposo, sucio y asqueroso. Porque este gobierno ha saqueado, ha robado y se ha llevado hasta la tierra de los árboles, ¿no? Pero me sorprende por qué España, ¿no? España fueron nuestros conquistadores. Y resulta que en este momento España está padeciendo mucho de lo que nosotros estamos padeciendo hoy día en el país, ¿no? No sé ustedes, pero a mí se me hace curioso. Pero ver esta asquerosidad, porque lo vemos, de escuchar a este tipo, Adán Augusto, decir que él habló con este senador y que este estaba en México cuando esto no era cierto, y todavía hizo toda la parafernalia ahí en la Cámara. No, mire, señor presidente de la Cámara, aquí está, se lo voy a poner. Sí, estoy bien, estoy. Como dice alguien, nadie escuchamos esa llamada. A lo mejor no había nadie. Nos mienten en nuestra cara con una desfachatez que lo menos que sin duda merece que pase es lo que ya se está programando para el día 1 de octubre, ¿no? Que esta pájara zombie no tome protesta en la Cámara Legislativa, ¿no? Se la van a otorgar en otro lado, en el Parque Hundido, en el Parque España, en el Parque de los Venados. Sí. Y va a ser investida como presidenta. Sí. Que no sea el protocolo, por lo menos es lo que se está proponiendo, que no suceda, ¿no? Que no tome protesta esta pájara loca. Pero ya muchos, insisto, damas, caballeros, lo están viendo. Va a venir un ataque tipo Venezuela a medios de comunicación. Ayer hablaba mi buen amigo Miguel Quintana de eso, pero muchos lo han hecho. Lo ha hecho en Atypical y lo han hecho en muchos otros canales. Porque exactamente al tomar control de las 3 áreas, 3, 4, 3, que no deberían de trabajar jamás juntas, porque no fueron creadas para trabajar juntas.
Era para hacer contrapeso una de otra y poner puntos en común, pero no trabajar juntas. Porque al trabajar juntas desaparecen y entonces se vuelve una sola. Y entonces se rompe completamente el espíritu de que existan tres poderes. Y ese es el problema finalmente de no conocer la historia. Muchos creen que está bien porque no conocen la historia. Muchos creen que está bien, pues lo ganó Morena. No se creó precisamente, se crearon como contrapesos. Y es aquí donde yo les digo que el no conocer la historia nos hace crear situaciones que en el caso de México nunca se habían vivido. Ya las habíamos tenido un poco a modo, nunca como hoy. Y es por eso tal vez que muchos coinciden o coincidimos en que este puede ser el principio de Venezuela. Las inversiones extranjeras están paradas en este momento. Muchas empresas, muchos países, muchos negocios han dicho que van a detener temporalmente sus inversiones porque no hay certidumbre, no hay seguridad para invertir hoy día en México. ¿Cómo repercute? Nada más en los empleos, salarios y posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Si eso se les hace menor, pues pregunten y pregúntense o pregúntenle a sus hijos que hoy día son o están estudiando una carrera profesional, a ver a qué se van a dedicar y en dónde, a falta de todos estos espacios que se requieren. Tenía yo un dato importante que se me había quedado por aquí desde hace ya tiempo, ¿no? Baja 7.3% el empleo en marzo. Una baja, esto es, en la contratación de personas. ¿Y qué es lo peor? Que muchos de los que sí consiguieron empleo están en comercios o en negocios que están en la informalidad. ¿Qué quiere decir? Que sí, consiguieron empleo a la baja, pero hay quienes consiguieron empleo, pero quien lo consiguió no tiene prestaciones, ni siquiera las básicas, seguro social, aguinaldo y a lo mejor si se da reparto de utilidades. No tienen eso, no tienen nada. Es gente que está contratada con un salario sin ninguna prestación, mucho menos sindicato, ¿no? ¿Para qué queremos empleos así? Y esto es de lo que el gobierno actual presume. Pues como dice el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Nunca esta frase fue más representativa de lo que hoy estamos viviendo. ¿Nos esperaremos como Venezuela 30 años para pelear? Quisiera pensar que no. Pero en los próximos días veremos de qué estamos hechos. Venezuela empezó exactamente igual como hoy está empezando México. El control en la toma de las áreas que nunca debieron de haber estado juntas, que siempre debieron haber sido independientes, pero que algunos decidieron que no fuera así. Y esto, como dicen, vamos a pagar justos por pecadores, pero a final de cuentas, algo que es real es que vamos a pagar todos.
Y vamos a ver. Y es ahí donde vamos a ver, como les digo, de qué estamos hechos. Damas, caballeros, cuídense, Dios me los bendiga, hagan lo que tengan que hacer para estar bien. Nada cambia, nada pasa, y ya estamos viendo, nada sucederá si nosotros no vamos por un cambio, no vamos por algo diferente y dejamos de seguir esta basura de siempre que tanto daño nos ha hecho y que más nos va a hacer si dejamos que esto avance. ¿Conocemos los resultados? Sí. Que muchos no los quieran ver es otra cosa. Venezuela, Cuba, Nicaragua, España, hoy día están pagando la consecuencia de ello. Y si ustedes no quieren voltear a ver a esos lugares, es por simple ceguera, sordera y por ser mudos selectivamente ante una situación que se ve más que evidente. Pero es lo que quieren, adelante. Una cosa es cierta, los que menos tienen son los que menos van a seguir teniendo y más padeciendo en gobiernos dictatoriales. La historia no se equivoca. Puede no conocerla, pero difícilmente se equivoca, porque son hechos fácticos. Aquí no hay suposiciones. La historia son únicamente realidades. Y si ustedes no quieren ver esa realidad, ¿qué le vamos a hacer? Cuídense, bonita noche, su servidor, Alejandro Rodríguez, siempre hablando aquí por ti y por México. Pásenla bien y hasta mañana.